En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndonos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se ha dicho muchas veces que el Evangelio de Juan es muy diferente, pero como también hemos mencionado en otros momentos, aunque pudiéramos aceptar esa afirmación, en ocasiones no sabemos en qué es diferente. Escuchamos que tiene una mirada muy alta, muy teológica, escuchamos que tiene una profundidad así, vaya, inquietante a veces, pero realmente una cosa es saber desde fuera lo que se dice de este evangelio y otra es introducirnos un poquito cada vez más y darnos cuenta de que efectivamente hay muchas diferencias. Considero que con los temas anteriores, con los personajes que Juan, el evangelista, ya lo decimos así, ¿verdad? En los temas anteriores, los personajes que Juan quita o que pone, pues nos damos cuenta de que efectivamente estamos ante un escrito distinto. El género es el mismo, es evangelio, pero mm, hay una gran diferencia. Y el día de hoy que cerramos este curso, lo vamos a notar de una manera muy concreta, porque el último tema va a ser la intención teológica de San Juan y los géneros literarios que encontramos en este evangelio. No los voy a poder mencionar todos. Me ciño a las tres cuestiones que vamos a tratar justamente. Entonces, este es el punto más importante. Y lo primero que tenemos que recordar es que nos encontramos en un contexto diferente. Aquí está la clave. Al entender esto que acabo de comentar y una vez que lo desarrolle, al entender eso, lo demás va a ser, como dicen por ahí, como cuchillo en mantequilla, se va a ir muy rápido, muy tranquilo, porque si de repente nos preguntamos, y yo lo digo así, ¿por qué el Evangelio de Juan no tiene parábolas? Ahí ya estoy afirmando, ¿por qué no tiene? Entonces podemos divagar y tratar de dar una respuesta y no necesariamente va a estar correcta. Puede que sí, por supuesto. ¿Por qué no tiene milagros? Bueno, a lo mejor he escuchado algo, pero bueno, eso en una pregunta inicial tiene problemáticas, pero si ponemos unos fundamentos, unos antecedentes, entonces al regresar a esas preguntas las vamos a entender de manera mucho más clara. Por eso es importante entonces tener en cuenta la intención teológica de San Juan. Y pues hay que empezar diciendo qué es esto de la teología para entender la intención teológica, ¿verdad? Mira, la teología tenemos que recordar que es aquella reflexión sistemática que hacemos sobre el Dios revelado, ¿verdad? Permítame decirlo de esa manera de momento. Hay otras muchas definiciones, pero para que entendamos rápido, ¿no? Se hace una reflexión sistemática, muy bien hecha, sobre el Dios revelado. Pero, ¿sabes qué? Podemos hacer teología eh, ordinaria, cotidiana, por supuesto, todos hacemos en ese sentido teología porque todos reflexionamos en torno al Dios que se nos ha revelado. Pero una reflexión sistemática, ordenada, eso ya es un poquito distinto, porque ahí tendríamos que llevar un cierto orden, una cierta profundidad, hacer lecturas y hacer demasiadas otras cosas, ¿no? Así que por eso es importante que ahora que estamos diciendo, hablando de la intención teológica de San Juan, recordemos en primer lugar eso, que San Juan lo que está haciendo es teología, una reflexión sobre el Dios revelado. Pero aquí viene el asunto importante. Aunque el Evangelio de Juan, miren, recuerden que todo texto que tiene que ver con Jesús tiene su germen en la persona de Jesús. O sea, es ridículo decirlo, pero hay que recordarlo. Todo escrito sobre Jesús tiene su germen en la persona de Jesús. A partir de allí empieza a crecer, a madurar, a ir avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente, si yo les dijera, fíjense nada más, lee este texto y dame un resumen en 5 minutos. Híjole, si es un texto de dos, tres cuartillas, apenas si nos dará tiempo de leerlo y hacer un resumen rapidísimo, híjole, sí se puede, pero no es lo mismo que yo dijera,
lee este texto, compáralo con otros parecidos, busca en las inteligencias artificiales una cosa por allí y al final dame una reflexión y para esto te voy a dar 5 días. Uy, no, pues el tiempo que me estás dando, pues me ayuda a mí justamente a profundizar de distinta manera. Por eso es que cuando escuchamos los primeros evangelios, entiéndase los evangelios sinópticos, entiéndase el evangelio de Marcos, así en particular, cuando escuchamos ese evangelio, decimos, ah, tenemos a un Jesús que apenas, permítanme decirlo así, pero apenas lleva unos años de reflexión. Y el texto de San Juan va a tener el doble de tiempo, porque recordemos que el Evangelio de Marcos, más o menos, se escribe 30 años después de Jesús, por lo menos, por supuesto, ¿no? Entonces, reflexionaron 30 años. Pero ¿en qué situación, en qué circunstancia? En las circunstancias en las que no se podía ver o entender tanto al Jesús, em, así como, fíjate qué interesante, como tan divino, ¿sí? Entonces, voy a decirlo de esta manera, con sus textos también querían como elevarlo, ¿sí? Con todo lo que San Marcos, San Mateo y San Lucas contaban, querían como elevarlo a final de cuentas. ¿Por qué? Pues porque sus lectores muchos habían conocido a Jesús. Entonces decían, bueno, ¿y este Jesús? Yo lo conocí, ¿no? Acuérdense que hay preguntas, afirmaciones, narraciones en los evangelios que no corresponden directamente a los personajes de los que se cuentan, sino a los momentos históricos en los cuales es analizado dicho tema. Anticipo, por ejemplo, una afirmación que se hace en el Evangelio de Mateo y digo que la anticipo porque primero Dios, el próximo curso después de este de Secreto de San Juan, será el de Secreto de San Mateo. Los invito a que se inscriban y si ya ha pasado mucho tiempo, porque estamos en agosto, va a ser para septiembre del 2025, ya estamos a lo mejor, están viendo el video este 2026-27, pues que busquen en el canal los videos que son referentes al Evangelio, secretos del Evangelio de Mateo, si es que así también Dios nos lo permite. Volviendo entonces, esa pregunta, ¿se acuerdan ustedes que cuando Jesús se va a bautizar, pues dice Marcos que va y se bautiza y punto? Pero, escuchen, la gente se preguntaba, ¿por qué Jesús se fue a bautizar por Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no me lo dicen, no me dicen por qué. Entonces, cuando escribe San Mateo, ahí viene un secreto de Mateo, San Mateo pone en boca de Juan Bautista la respuesta a esa pregunta. Bueno, pone la pregunta en labios de Juan Bautista y la respuesta la da el mismo Jesús. Le dice Juan Bautista a Jesús en el relato de Mateo. Le dice, ¿por qué vienes tú a mí si soy yo el que debería ser bautizado por ti y tal y tal? Y le dice Jesús, conviene que así cumplamos con toda ley. Esto no es propiamente algo que podamos decir, ah, eso lo platicaron Juan y Jesús. No, no, no. Pero esas eran circunstancias que estaban pasando con el paso del tiempo, insisto, de las predicaciones, y entonces tenían que adecuarse también a las circunstancias para que su teología fuera de la mejor manera posible. Bueno, pues así lo hacen todos, no se preocupen, ¿eh? Y no es algo que sea por lo mismo mentira, no tiene nada que ver en ese sentido, la verdad y la mentira como lo entendemos el día de hoy, al tipo de narraciones. Pues ya estuvimos viendo justamente la cuestión literaria. En el primero de esos 4 temas vimos la cuestión literaria del Evangelio de Juan y que mucha de esta cuestión literaria se aplica a todos los demás escritos. Entonces cada escritor tiene lo suyo, va pasando el tiempo y van cambiando las distintas circunstancias, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, cambian los contextos y por tanto tienden a cambiar también las afirmaciones y las intenciones teológicas. Así que la intención teológica de Marcos era presentar a un Jesús sufriente, y por eso son evangelios, porque nos hablan de una buena noticia. Y la buena noticia no es un concepto, es una persona, es Jesús. Entonces San Marcos nos presenta la buena noticia, que es Jesús. De hecho, así empieza el Evangelio de Marcos. Comienzo el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Comienzo de la buena noticia de Jesús. ¿Sí? Entonces, esa es su intención teológica, su intención evangélica, por así decirlo, es presentar a un Jesús que está totalmente
compadecido de nosotros. Pero, ¿qué entendemos o qué debemos entender por compadecido? Esta palabra viene de latín, perdón, cum pasio. Pasio es padecer, por eso es compadecido, y cum es con. Entonces, compadecerse es padecer o sufrir con. Así pues, San Marcos nos presenta a un Jesús doliente, a un Jesús sufriente, pero porque está siendo compadecido con nosotros, Jesús. Es una maravilla. San Mateo nos presenta a otro Jesús, ya no me adelanto aquí sí mucho para que podamos entusiasmarnos por el siguiente curso, el de los secretos de Mateo, y Lucas nos presenta todavía a otra figura de Jesús. Tenemos en el canal también por ahí el curso de la figura de Jesús en los Evangelios, por si alguien gusta buscarlo en los primeros videos de hace un par de años. Bueno, pues San Juan también. San Juan también tiene una intención teológica. Pero para cuando escribe San Juan, o mejor dicho, para cuando terminan de escribir el Evangelio de Juan, pues ya pasaron 60 años. Entonces ya no hace tanta falta lo que hacía al principio, sino que ahora hace falta otra cosa. Ahora ya no se pretende mostrar a un Jesús que se compadece, que es humano y que estamos elevándolo. Ahora, si nos damos cuenta, presentamos a un Jesús que de hecho es más divino que humano. Por eso la primera cita que vamos a poner aquí es esta. Fíjense nada más. Juan, ¿cómo presenta a Jesús? Lo presenta como el Logos eterno hecho carne. Juan 1, del 1 al 14, que es este prólogo de San Juan. El prólogo se va hasta el versículo 18, pero los primeros 14 versículos, en el 14 es donde dice esa frase tan famosa y tan hermosa que es, y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Y la palabra, el logos se hizo carne. Pero para esto ya nos dijo que el logos era Dios, tal cual. Primer versículo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, era el logos. Y el logos estaba con Dios y el logos era Dios. Versículo 14, y el logos se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ya aquí, ya no presentan a un Jesús que tiene rasgos humanos, por así decirlo, porque en Marcos no quedaba de otra porque lo habían visto muchos, insisto con eso, pero 60 años después ya no están los mismos, ya es otra generación de cristianos y de judíos. Entonces aquí ya la figura de Jesús ya está elevada, ¿verdad? Así pues, lo que Juan pretende es ya hablar de un Jesús que ya está elevado, no de un Jesús que hay que elevar. Por tanto, fíjate nada más que importante, es que eso es buenísimo, porque si yo quiero, literariamente hablando, por supuesto, que mi personaje vaya creciendo y vaya distinguiéndose de los demás, pues tengo que poner ciertas particularidades, ¿verdad? Que lo distingan de los demás. Entonces, pues justamente por eso tiene que ver con la forma en la cual lo presentan estos tres grandes acontecimientos que ahorita vamos a comentar. Bueno, repito, ¿no? Juan presenta a Jesús como el Logos eterno hecho carne, por lo que todo el Evangelio está orientado a revelar su identidad como Hijo de Dios. Así que lo que cuente Juan lo va a contar en aras de la divinidad de Jesús. Por eso es que en estos tres puntitos que tenemos, parábolas, milagros y exorcismos. Punto número uno, las parábolas pertenecen a la didáctica de los maestros de Israel y de muchos maestros orientales, quizá de todos podríamos decir, ¿verdad? Recordando un par de cositas. La primera de ellas es que, como recuerda Brian Grenier en su libro Jesús Maestro, dice que de los títulos que más se le dan a Jesús, o bueno, los títulos que recibe Jesús, el título que le llega así de manera tumultuosa es el de maestro. Es decir, Jesús siempre fue considerado un maestro. No siempre fue considerado Dios, pero siempre fue considerado maestro. Y los maestros de Israel tenían ciertas características. No me voy a meter mucho en ellas porque si no podríamos ocupar tiempo, no desperdiciarlo, pero sí ocuparlo
y de hecho ocuparía algunas cosas que bien podemos decir en otro curso, ¿verdad? Así que solamente voy a decir que los maestros de Israel tienen ciertas peculiaridades para poder enseñar, no enseñan como nosotros. Y pues les voy a poner un ejemplo que no es obviamente la cosa más exacta del mundo, pero es para poder entendernos un poquito. No sé si conozcan a Yokoi Kenji. Yokoi Kenji es un cristiano no católico colombo-japonés. Su madre es colombiana, su padre es japonés. Y entonces él mismo dice que él da conferencias y demás, y que cuando va a Colombia habla de la cultura japonesa, porque la cultura asiática es distinta, por supuesto, y cuando va a Japón y demás, pues habla de Latinoamérica para poder como complementar y como equilibrar todo esto. Bueno, pues Yokoi Kenji dice que él, cuando llegó a Japón, pues tuvo ese choque cultural famoso porque él había vivido su primera infancia en Colombia y luego se va a Japón y que allá pues la cultura es muy diferente y que, por ejemplo, él decía así, ¿no? Y a esto quiero llegar, que dice que estaba en una clase y que un maestro les contó un relato, ¿no? En donde dice que de repente estaba alguien por la selva y un león salió y empezó a corretearlo, no sé si estaba por la selva, no sé dónde estaba, pero estaba en alguna parte donde hay leones. Y un león empezó a corretearlo y corrió lo más fuerte que podía y de repente iba corriendo y se cae este, como a un abismo, por así decirlo, pero se agarra de un árbol y que allí había, si no me equivoco, ¿verdad? Pero podemos poner cualquier frutillo como una zarzamora. Y que estaba ahí a punto de caerse, por este lado estaba a punto de caerse, por este estaba el león, y entonces que estaba allí y vio que tenía zarzamoras, dice, y se comió una. Y ya. Y dice que él se quedó pensando así como que, pero ¿y qué más pasó? Se cayó o le alcanzó el león o qué pasó, ¿no? O sea, o llegó alguien, o sea, como que él quería como que concluir, ¿no? Con el cuento porque en su mentalidad latinoamericana, pues así no acaban los cuentos, pero es que en la mentalidad oriental, pues obviamente que también deja mucho espacio, es un pensamiento diferente, deja mucho espacio a la reflexión. Entonces, pues ahí pueden caber muchísimas reflexiones en qué es lo que pudo haber pasado, pero a lo mejor ni siquiera es qué pudo haber pasado, sino simplemente que, voy a decirlo así, ¿no? Para acá está la muerte, para acá está la muerte, pues de todas maneras voy a morir, pues vivo. Eso significa comer algo, ¿no? Bueno, pues eso también puede ser como una aproximación, pero fíjense cómo, repito, y esta es la cuestión, los orientales tienen una forma de enseñar bien distinta. Cuando uno escucha de toda la espiritualidad oriental, se da cuenta que no somos iguales, pues sus maestros también enseñan de manera diferente. Últimamente, tengo unos grupos en los cuales hablamos de cultura y la diferencia entre cultura occidental y cultura oriental, y les he preguntado para que veamos, y les digo, a ver, ¿qué es el perdón? ¿Qué es perdonar? ¿No? A dos, tres, y siempre me responden, perdonar es un acto que tal o cual, perdonar es tal o cual, y así, ¿no? Y les digo, Muy bien, está bien, no digo nada de lo que dijeron, sino de cómo lo dijeron. Ustedes lo que hicieron cuando les pregunté qué es el perdón, ustedes pusieron una definición, me dieron una definición. Les digo, pero si le hubieran preguntado a Jesús qué es el perdón, ¿qué es lo que habría hecho? Habría contado un cuento porque los maestros orientales son distintos. Bueno, pues dentro de su didáctica de enseñanza, uno una de las herramientas que más usaban eran las parábolas, porque Jesús era un maestro que de hecho algunos lo confundieron con los maestros de aquel tiempo. ¿A qué me refiero? Y eso es importantísimo, ¿eh? Muy, muy importante, porque eh, los suyos le llamaban maestro, pero era, además de un maestro del día a día, era un maestro de vida. Pero también le llamaron maestro sus enemigos y de hecho gente que no creía en él, sino que estaba así como que en veremos, también le llamaba maestro, porque enseñaba, porque tenía una forma de compartir que los demás aprendían y no pasa nada, ¿no? Le llamaban maestro, pero no era en el mismo sentido, vaya. Y digo cuidado porque ya ven que luego hay gente que se pone muy literalista con lo que le conviene y dice, no, yo a este no le voy a llamar maestro, le voy a llamar profesor, porque la Biblia dice que a nadie hay que llamar maestro. Ay, bueno,
La Biblia dice un montón de cosas que no cumples, pero te vas con la fácil, ¿no? De cambiarle de nombre según tú, aunque después veremos que en el concepto lo tienes exactamente en el mismo concepto, pero pues bueno, ya es otra cosa. Entonces, Jesús es maestro y Jesús enseña con parábolas, porque las parábolas eran una forma de los maestros que ellos enseñaban. Para esto, Jesús es un maestro itinerante, es decir, que andaba de un lugar para otro, y este maestro, que no era como los demás, que se quedaba en un solo lugar y que sus discípulos iban donde estaba él y ahí les enseñaba, sino que él los llevaba por todas partes. Entonces, este maestro, es lo que hacía, enseñaba así, este maestro Jesús, vaya, así enseñaba con parábolas, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan ya no es Jesús el maestro itinerante, ¿verdad? Ya no es el Jesús eh, pies polvorientos, ¿no? Ya no es el Jesús que se cansa, este, físicamente hablando, ¿no? Sino que es un Jesús muy distinto, un Jesús que si se sienta a descansar, como con la samaritana, es porque habrá una revelación, ¿no? Es cuando Jesús, que si hace algo más, es porque algo de él está manifestándose. Y yo usé la palabra revelación, que es con la que iniciamos, que el Evangelio de Juan intenta revelar a Jesús. Entonces, todos los actos, todas las cosas que tengan allí, que ver con Jesús es porque está revelando. Entonces ya no es perdón, ¿cómo lo voy a decir? Yo soy maestro, por supuesto, ¿no? Entonces no estoy ofendiendo a nada ni a nadie, pero Jesús no es un maestrito pies polvorientos. No, en el Evangelio de Juan, Jesús es el Logos encarnado. Entonces, Jesús ya no da así como esas parábolas para enseñar, para hablar de la misericordia del reino de Dios. Jesús ya no está en condiciones de ser maestro para enseñarle a otros acerca del reino. Jesús es Dios, es el verbo encarnado. Entonces a Jesús lo tienen que escuchar. Ya no tienen que aprender de él. A Jesús lo tienen que escuchar. Por eso en el Evangelio de Juan no hay parábolas, porque ya no se ve a Jesús como ese maestro pies polvorientos, sino que es un Jesús tan sublime, tan divino, que lo que hace es dar discursos, porque es Dios y a Dios tienen que escucharlo. No van a encontrar, ya siendo muy ¿cómo llamarlo? Pues muy, ahí sí, también muy literalistas, no van a encontrar la palabra parábola, que la vamos a encontrar muchísimo en los evangelios sinópticos, no la van a encontrar en el Evangelio de Juan. Lo más cercano que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan es una comparación, ¿sí? Em, entonces, ¿y dónde vamos a encontrar esa comparación? En el capítulo 10 con el buen pastor, ¿verdad? Porque ahí van a encontrar que muchas veces dice, entonces les puso esta parábola. No, les puso esta comparación, ¿verdad? Pero pues obviamente los traductores tranquilamente dicen parábola y no pasa nada, ¿no? Pues tampoco estamos diciendo herejía, por supuesto, al decirle parábola a Jesús como era un pastor, pero no tiene tintes de parábola. A ver si algún día podemos hablar justamente de las características de una parábola para que sea parábola, de una comparación o de otros géneros literarios que son utilizados para que vean cómo es bien diferente, es bien diferente. Van a ver que sabiéndolo, se puede ver mejor el Evangelio. Pero bueno, entonces, parábolas, ¿hay parábolas en el Evangelio de Juan? No, no hay. ¿Por qué? Porque ya no estamos ante la presentación de un maestro que esté dando clase a sus alumnos aquí en la tierra, sino estamos ante las palabras dadas por el que es la palabra de Dios, al que hay que escuchar, y por eso son más bien discursos y no hay parábolas menos del reino. ¿Por qué menos del reino? Porque recordemos que Juan no habla del reino de Dios. Si por ahí de casualidad se menciona el reino dos, tres veces, cuando los sinópticos el reino de Dios es un tema importantísimo, es un tema capital en el Evangelio de Juan, ¿de qué se habla? De la vida. Uno puede decir es lo mismo, así es, viene a ser lo mismo, sí, cómo no, viene a ser lo mismo, pero no está dentro del vocabulario joánico, en la terminología sinóptica del reino de Dios. Segundo, los milagros. Pero ¿cómo que Jesús no hace milagros? Pues es que hay que recordar por qué hacía milagros Jesús en los sinópticos y entonces entenderemos por qué en Juan no hace milagros. Ya desde que hablábamos la semana pasada, si no me equivoco, o antepasada, de Simón de Sirene,
que decíamos que Simón Sinek no aparece en la escritura porque Jesús, el Jesús presentado por Juan, es un Jesús que todo lo puede y que nadie tiene por qué ayudarle. Entonces, por eso es que entendemos que Juan hace estas distinciones, porque ya no le es necesario que Jesús sea ayudado, que alguien le avise, que alguien le diga, que pregunte sin saber. No, no, Jesús, siempre decíamos la otra vez, toma la iniciativa, lo sabe todo, lo puede todo. Entonces aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay milagros? Bueno, preguntémonos, ¿por qué Jesús hacía milagros en el Evangelio en los Evangelios sinópticos? Bueno, porque la palabra, de hecho, para hablar de milagros en los Evangelios, eh, la recordamos muy bien, es la palabra dinamis. Y siempre lo digo, siempre lo decimos, dinamis, del cual viene la palabra dinamita, ¿verdad? Y uno piensa en dinamita y piensa en explosión. ¿Por qué? Porque dinamita o dinamis es justamente una palabra para referirse a la fuerza, ¿verdad? De ahí viene la palabra dinámico, dinámica, no es algo estático. Dinámico es algo que está moviendo y que está, pues sí, explotando, por así decirlo, ¿no? Es una forma ya extensiva de decirlo. Pues bien, entonces los milagros en los evangelios sinópticos tienen dos rasgos, pero el más importante es que sirven para mostrar la misericordia de Dios. Una vez más, cómo Jesús se compadece. De hecho, cuando viene la multiplicación de los panes, la palabra aparece tal cual. Dice que Jesús pasó a la otra orilla y entonces cuando vio, dice, se compadeció de ellos. Y al decir que se compadece, viene la acción. Y esta acción es el milagro, ¿verdad? Entonces los milagros, por una parte, son eh, compasión, pues sí es la palabra, es que es la palabra, misericordia, si queremos verlo así, ¿no? Jesús se compadece y hace el milagro. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, además de que ya acabo de poner. Cuando Jesús va caminando y van entrando a Naín, ¿se acuerdan? Y de repente ahí viene un cortejo fúnebre donde una señora viuda trae a su hijo y de repente Jesús dice, a ver, deténganse todos, y es el famoso pasaje de la resurrección, así le llamamos, del hijo de la viuda de Naín. ¿Por qué lo resucitó? Pues porque se compadeció de su mamá, ¿verdad? Entonces, siempre que hay algo así, es Jesús que se compadece. Y la segunda cuestión por la cual hay milagros es porque los milagros también presentan al reino de Dios. Incluso, pues hay la famosa pregunta, ¿no? Oye, es que nos mandó Juan Bautista a preguntar si eres tú el que teníamos que esperar o esperamos a otro porque ya no sabemos. ¿Se acuerdan qué respondió Jesús? Miren, cuéntenle a Juan lo que están viendo. Los sordos oyen, los ciegos ven. Ya ni sé si dice todas las discapacidades, por así decirlo, que había, ¿no? Los cojos andan, los mudos hablan, yo lo digo completo, ¿no? Y si esto pasa es porque el reino ya está aquí, ¿no? O sea, el reino, la realidad del reino, se establece también a partir de la presencia de los milagros. Hay milagros porque hay reino. Entonces, de los sinópticos hablan de la compasión y hablan del reino. San Juan no. San Juan no presenta a un Jesús que se compadece, no porque no se compadezca, evidentemente. Ya dijimos, presenta a un Jesús divino que viene, que nos hace el honor de venir entre nosotros. Entonces, a Juan no le hace falta presentar milagros o narrar milagros porque no quiere confundir a su auditorio otra vez como que volviendo a lo de antes, diciéndoles, miren, que Jesús No, no, no. Juan no presenta milagros, que presenta signos. Y lo hace de una manera tan perfecta que lo hemos dicho mil veces, que simplemente elige 7 signos, ¿verdad? Y esos 7 signos, sabemos, van progresando, van escalando, van subiendo, y que va desde las bodas de Caná con el agua convertida en vino, que ya hemos hablado mucho de esa agua convertida en vino, hasta la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Entonces, es este movimiento. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues está, una vez más, revelando la divinidad de Jesús. ¿De qué son signos? Acuérdense que un signo se, aparece en lugar de lo que representa. Un signo representa algo, un signo revela algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo así.
Si yo un día llego aquí a casa, que es su casa, por supuesto, y de repente veo la mochila que mi hijo, que mi hija se llevaron en la mañana a la escuela, pues yo no veo a mi hijo o mi hija, pero al ver su mochila, ¿qué digo? Aquí están, porque la mochila aquí presente es signo de que han llegado, ¿verdad? Entonces, nosotros, y hasta eso, nosotros somos súper simbólicos, los seres humanos somos súper, súper simbólicos. Así que cuando se cuentan los signos, no están hablando una vez más del reino nada, sino de la divinidad de Jesús. Por eso el primer signo es destruir los objetos con los cuales se daba culto a Dios, es decir, transformar el agua en vino, ya lo hemos comentado. Y el último signo es la resurrección, porque es la vida eterna. Y Jesús ya ha resucitado, para ese entonces Jesús ya ha resucitado y Juan cuenta la resurrección de Jesús a través de la resurrección de Lázaro. Acuérdense de eso. Cuando Juan escribe su evangelio, Jesús ya resucitó. No escribió la resurrección de Lázaro cuando estaba pasando, por así decirlo, sino cuando ya habían pasado 60 años de que Jesús había resucitado. Entonces, ¿cómo habla de la resurrección de Jesús? Pues aquí la propone con un signo, que es la resurrección de Lázaro. Y viene la final. Está buenísima, buenísima, buenísima. Yo creo que ya le vamos entendiendo a este asunto, ¿verdad? Como la intención teológica de Juan es diferente a la intención teológica de los sinópticos, entonces su narrativa, su escrito, vaya, tiene otros ejemplos, tiene otras palabras que ya no son compartidas con los sinópticos. Entonces, pues estamos en otra época, estamos en otro momento, y por eso es que, voy a decir así, a Juan no le hace falta que Jesús cuente parábolas, le hace falta que Jesús se vea como alguien que ya está dando el discursazo. A Juan no le hace falta decir que Jesús hace milagros, pues, sino que le hace falta que entienda el lector y el oyente que Jesús es Dios, ¿no? Y entonces, ¿por qué Juan, el Evangelio de Juan, no tiene exorcismos? Antes de que lo diga, siempre la aclaración que hacemos toda la vida cuando hablamos de milagros en el Evangelio de Juan. Voy a decir algo que no contradice lo que he dicho. A la letra sí, por supuesto, pero que explicándolo sabemos que no. Sí hay un milagro en el Evangelio de Juan, que es la pesca milagrosa, que la encontramos en el capítulo 21. Pero ahí está, se viene abajo todo. No recordemos, ya lo hemos dicho en otros momentos, que el capítulo 21 de Juan es un añadido posterior. Entonces, al autor o los autores que hicieron esta maravilla de evangelio, lo cerraron perfectamente bien. Sabemos que el capítulo 20 era el final y lo que hoy es el capítulo 20, por supuesto, y sabemos que ahí decía, ¿no? Muchos otros signos hizo Jesús, pero estos han sido escritos para que crean y creyendo tengan vida eterna, ¿no? Y ahí acababa. Después un editor le pone la pesca milagrosa y pues bueno, ya en ese sentido, materialmente hablando, sí hay un milagro en el Evangelio de Juan, pero no es, insisto, no pertenece a lo original, por así decirlo, al primer esquema, por así llamarle, ¿no? Y esto es buenísimo. Ojalá algún día podamos analizar ahí sí un relato así específico para que vean cómo se puede ver la mano de distintos editores. Bueno, ahora sí, exorcismos. ¿Cómo que Jesús no hace exorcismos en San Juan? No, pues te das cuenta, eh, para empezar los exorcismos, algunos los cuentan dentro de los milagros, porque se llaman milagros en la naturaleza, milagros sobre la naturaleza, milagros en no sé qué tanto, milagros en quién sabe qué tanto, y por ahí ponen milagros que tienen que ver con los demonios y demás, y ponen los exorcismos. A veces los ven como milagros, pero también ya hemos dicho que en ocasiones se ve como curaciones, ¿verdad? Que cuando dice San Lucas, bueno, también dicen algunos que San Lucas era médico, pero pues bueno, aceptémoslo de momento. Cuando San Lucas habla de exorcismos, también habla de curaciones. De hecho, siempre me equivoco, pero pues lo voy a decir. eh, San Lucas, cuando habla de la curación de la suegra de Pedro, es una curación y es un exorcismo.
Si no me equivoco, por supuesto. Si me equivoco, busquen el paralelo en Marcos o Mateo, pero según yo es Lucas. Ahorita tengo la duda, pero que van a ver que Jesús le habla a la fiebre, ¿sí? No, no le habla a la suegra, le habla a la fiebre, como si fuera un ente personal, ¿no? Entonces, para algunos autores, ahí estamos ante la presencia de un exorcismo. Pero bueno, también por aquí tenemos en el canal, si no me equivoco, un tema sobre la curación de la suegra de Pedro. Espero no equivocarme. Este, pero bueno, por ahí anda entonces, ¿no? Y volviendo entonces, uno, en los sinópticos, los milagros son cosa ordinaria. En los sumarios de las actividades que hacía Jesús, recordaremos que Jesús recorría Galilea, predicaba, hacía curaciones, pasaba tiempo con sus amigos y también expulsaba demonios. Era una cosa de las que Jesús, mira, de inmediato se veía porque él hacía exorcismos. Tenemos varios que recordamos, ¿no? Pero pues, el del demonio de Gerasá, por ejemplo, ¿se acuerdan? El de los puerquitos, el del niño que el demonio lo aventaba, que resulta en la frase, creo, pero aumenta mi fe, mi poca fe, y hay otros muy conocidos, ¿no? Muy, muy conocidos o que recordamos. En los sumarios, ahí dice que hacía exorcismos, de manera muy general, vaya, e incluso cuando elige a sus apóstoles, les da ese poder también, ¿no? El caso que recordamos, pues Marcos 3, 13, 15, cuando dice, y subió al monte y cuando bajó, eligió a 12 para que estuvieran con él y para irlos a predicar, y les dio poder de expulsar demonios, ¿verdad? Pero si recordamos, para empezar, en Mateo no hay este nombramiento de los 12 apóstoles, es uno de los personajes perdidos, ¿no? Entonces tampoco se les da una potestad de expulsar demonios como tal, pero tampoco Jesús lo hace. ¿Por qué? Vean qué razón tan sencilla, pero al mismo tiempo tan definitiva. Porque la derrota del príncipe de la mentira no será en San Juan una derrota de una y otra vez, vencerlo una y otra vez, sino que será la derrota definitiva. Por eso no cuenta San Juan exorcismos uno y luego otro, porque sería como ganarle, como decimos, ¿no? Una batalla y una batalla y una batalla y una batalla, sino que eso será una pelea final y evidentemente en esa pelea final pues va a ganar Jesús. La luz le va a ganar a las tinieblas, que es de todo lo que habla el Evangelio de Juan. Así que si me permiten, aunque pudiera parecer, ahora lo digo yo de otra manera, ahora me aventuro a decirlo así, aunque pudiera parecer que en el Evangelio de Juan no hay exorcismos, pues cada vez que escuchamos hablar de la tiniebla que es vencida por la luz, es como si fuera un exorcismo, porque está venciendo Jesús al demonio, al príncipe de las tinieblas, ¿no? Pero no es contado así, como exorcismos uno y otro, sino que será la derrota definitiva en la cual Jesús vencerá, Jesús que es la luz, vencerá a las tinieblas. Y él lo ha dicho, yo soy la luz. ¿Se acuerdan? Con el ciego de nacimiento, capítulo 9, yo soy la luz del mundo. Así que efectivamente no encontramos directamente parábolas porque ya no es un maestro que anda enseñando, no encontramos los milagros porque no hace falta que se muestre la compasión y el reino, si no encontramos exorcismos porque la batalla será una batalla definitiva. Comienza el Evangelio de Juan diciendo en el principio. Y eso nos recuerda, además de cómo está estructurado, por supuesto, el principio de este Evangelio, nos recuerda al libro del Génesis, que tiene también esa misma expresión, en el principio. El libro del Génesis, que en su primer relato de la creación habla de 7 días, y que San Juan también tiene en sus primeros capítulos el relato de la famosa semana inaugural. Y como que nos vuelve al principio. La mirada siempre es ir hacia allá, al principio de todo, mientras que los sinópticos hablan mucho de ese ahora. Juan se va mucho más allá, profundiza tanto que nos lleva al principio de toda la creación. Y es increíble que a veces nosotros leamos todavía los evangelios como si fueran o como si tuvieran las mismas intenciones teológicas, los mismos contextos históricos, los mismos destinatarios, la misma comunidad escritora. Es increíble. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de mucha riqueza.
Pensar que ya sabemos lo que pasó con Jesús porque hemos leído uno o dos evangelios o porque nos hemos confundido es dejar de lado el placer de entender que nuestro Señor definitivamente es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y recordar que a veces se nos va a hablar de Él justamente como un hombre, como un profeta, como alguien que llora, que se cansa, que se enoja, pero también que nos habla de Él como aquel que ha venido desde el seno de Dios, que se ha hecho carne, que ha dado su vida por nosotros, pero que ha resucitado y ha vencido en esa victoria definitiva al poder del mal. Y ese otro Jesús, el Jesús que es divino, junto con el Jesús que es humano, es al que tenemos que observar, no solo una parte, porque si no nos quedamos a medias. Y es terriblemente una tentación y un peligro, porque si yo me quedo viendo únicamente al Jesús humano, puedo perder de vista hacia dónde voy. Pero si yo me quedo viendo únicamente al Jesús divino, puedo perder de vista de dónde vengo. Así que para poder saber quién soy, necesito ver a estas dos figuras de Jesús y solamente así podré encontrar también en mí esa famosa naturaleza única en el ser humano, somos seres humanos, pero que mi naturaleza humana contiene esas dos grandes dimensiones, la material y la espiritual. Dulce Madre, no te alejes, tu vida de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.